Muy buenas noches, gracias a todos los que a esta hora se han conectado a este Twitter Spaces de Crónica 1. Mi nombre es Maru Morales, yo soy periodista de este portal Crónica 1 y en el día de hoy estaré moderando esta conversación con el profesor José Ignacio Hernández. Vamos a hablar básicamente sobre la protección de los activos que están en el exterior, los activos de la República que han sido de alguna forma bloqueados o congelados, según el punto de vista, protegidos en el exterior y qué pasará con ellos ahora a partir del cese del gobierno encargado que decidió la Asamblea hace unos días atrás. La dinámica para esta conversación será la siguiente. Vamos a comenzar con una presentación de nuestro invitado, un resumen sucinto de lo que fue el gobierno encargado y luego iniciaré con un par de preguntas al profesor. De inmediato abriremos la participación a quienes deseen intervenir luego de sus respuestas, por supuesto. Para las intervenciones, las preguntas o reflexiones que quieran compartir, tendrán máximo 1 minuto. Por favor, recuerden mantener un tono de tolerancia y respeto, pues la idea de este espacio es que todos podamos intercambiar puntos de vista y aprovechar al máximo el conocimiento y aportes de nuestro invitado. El profesor José Ignacio Hernández, que ya lo vemos conectado acá en la sala, es abogado constitucionalista, es prolijo escritor de análisis constitucionales, analista en el portal Amigo La Gran Aldea, profesor de Derecho Constitucional y Administrativo en las Universidades Central de Venezuela y Católica Andrés Bello, y actualmente es investigador de la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos. Además de estos 20 años de experiencia en el campo docente, el profesor Hernández se desempeñó durante 16 meses, entre febrero de 2019 y junio de 2020, como procurador especial del gobierno encargado de Venezuela, una infraestructura que cesó por completo el pasado 4 de enero por decisión de los diputados que conforman la Asamblea Nacional electa en 2015. Para quienes se conectan de otros países o no están muy enterados de qué era eso del gobierno encargado, les comento brevemente que se trató de una estrategia política de la oposición democrática venezolana, basada en un fundamento constitucional que obliga, por una parte, a todos los venezolanos a desconocer cualquier autoridad usurpada y por la otra ordena a todo ciudadano investido o no de autoridad restituir el orden constitucional si se determina que éste ha sido roto. La Asamblea Nacional de Venezuela, electa en el año 2015, llegó a la conclusión de que esos dos preceptos se cumplían y la dirigencia política respaldó la decisión o la propuesta del Partido Voluntad Popular principalmente de conformar en enero de 2019 un gobierno presidido por quien para ese momento le correspondía ser presidente del Parlamento, que era el diputado Juan Guaidó. Una de las funciones que enarboló y trató de ejercer ese gobierno encargado fue la de la protección, el congelamiento o resguardo de los activos de la República en el exterior para impedir que el gobierno de Nicolás Maduro pudiera acceder a ellos. En alianza con Estados Unidos y el bloque europeo, la Asamblea Nacional y ese gobierno encargado lograron controlar activos como monómeros. Recordarán algunos, porque sobre todo este año 2022 tuvo mucha prensa. Es esta empresa colombo-venezolana, fundada inicialmente por los gobiernos de Colombia y Venezuela, pero que posteriormente fue solo propiedad del Estado venezolano, con sede en Barranquilla, y que finalmente volvió al control de Miraflores este año tras la victoria del presidente Petro en las elecciones de Colombia. Y Citgo, por ejemplo, es otro de los casos o de las empresas que también pasaron a ser a bajo control del gobierno encargado. También se propusieron congelar los fondos de la República, por ejemplo, que estaban disponibles en el Banco de Inglaterra y en el nuevo Banco de Portugal, entre otros. Allí es donde le quiero dejar la palabra a nuestro invitado, el profesor José Ignacio Hernández, para que nos explique desde su experiencia y conocimiento de la materia. En primer lugar, profesor, nuevamente gracias por acompañarnos. ¿Qué pasará ahora con esos activos una vez cesado el gobierno encargado? En días previos a la reforma del Estatuto para la Transición y que dio con el cese del gobierno interino,
se dijo con mucha insistencia que volverían de inmediato a manos de Miraflores, pero vimos que ayer se emitió una licencia por parte de la OFAC, la 31B actualizada, que pareciera indicar que no, que ahora Estados Unidos va a reconocer a las personas que designe ya no el gobierno interino, sino la Asamblea Nacional como representantes legítimos de Venezuela para el manejo de los activos, y con eso bastaría para que sigan fuera del alcance de Miraflores. ¿Es así, profesor? Adelante. Ok, ahora sí, ¿me oyen? Sí, perfecto, profesor, Vale, adelante. gracias, Maru. Muchísimas gracias por esta invitación. Perdonen ustedes el pequeño problema técnico para conectarme, siempre suele pasar. Fíjate, Maru, tu pregunta es muy pertinente y para ser muy objetivo, como quisiera ser el día de hoy, podemos señalar que los activos externos de Venezuela en el Reino Unido y en Estados Unidos hoy día se encuentran en riesgo debido a la decisión de la cuarta legislatura de la Asamblea Nacional de eliminar la figura de la presidencia encargada, lo cual no quisiera dejar esto por fuera, es una violación clara a la Constitución, como varios destacados constitucionalistas ya lo han declarado. Pero más allá de este aspecto, importante, insisto, ya la eliminación de la presidencia encargada es un hecho político cumplido. ¿Y por qué ese hecho político cumplido coloca en riesgo a estos activos? Por la siguiente razón. Tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, la capacidad de el presidente encargado de representar al gobierno de Venezuela, incluso para ejercer derechos de propiedad sobre los activos externos, entiéndanse, activos del Banco Central de Venezuela y activos de PDVSA como las acciones en Cirgo, esa capacidad del presidente encargado estaba atada a su reconocimiento como gobierno legítimo de Venezuela por los poderes ejecutivos de Estados Unidos y del Reino Unido. Al menos en Estados Unidos, de acuerdo con la declaración del Departamento de Estado del pasado 3 de enero de 2023, ya el presidente encargado no es reconocido como tal por una sencilla razón. El presidente encargado desapareció, la figura desapareció por esta decisión de la Asamblea Nacional. Eso implica que hoy día no existe ninguna autoridad que en Estados Unidos, y es la misma situación en el Reino Unido, haya sido reconocida con plenos efectos legales para representar a Venezuela, en concreto, como propietaria de activos externos, tanto de la República como de PDVSA, como del Banco Central. Y termino aclarando, Maru, a tu pregunta, a tu comentario, perdón, que la licencia que emitió el día de ayer la OFAC, que es la licencia 31B, no es un acto de reconocimiento de la Asamblea Nacional como gobierno de Venezuela, es simplemente la modificación de una licencia que ya se había emitido en el 2019, que había sido modificada en el 2020 y que simplemente exceptúa a la Asamblea Nacional, entiéndase, a la cuarta legislatura de la Asamblea Nacional de las prohibiciones que derivan del régimen de sanciones. Pero es muy importante aclarar que la licencia 31B emitida el día de ayer por la OFAC no implica un reconocimiento de la capacidad de la Asamblea Nacional para representar legalmente a la República, a PDVSA y al BCB, y esa sigue siendo al día de hoy una incertidumbre que debe aclararse en el corto plazo, pues hasta tanto no se aclare quién puede representar legalmente a Venezuela, los activos externos, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, estarán en riesgo. Pero profesor, entonces, ¿qué otro pronunciamiento o qué otra decisión o resolución o decreto del gobierno de los Estados Unidos, en este caso, haría falta para que se diera ese reconocimiento? ¿O hace falta que primero se designe al Consejo de Administración y Protección de Activos y ellos manden esos nombres a Estados Unidos y Estados Unidos? O sea, ¿cómo es el procedimiento que debería entonces pasar para que los activos dejen de estar en riesgo como usted explica? Bien, Maru, fíjate, en el derecho internacional público aplicado en Estados Unidos y el Reino Unido, que es la rama del derecho que rige
el reconocimiento de gobiernos. El caso de Venezuela es único, no hay ningún precedente como el de Venezuela. De hecho, hay muy pocos precedentes de reconocimientos de gobierno distintos al gobierno in situ o gobierno de facto. Esto lo quiero yo decir porque en realidad este es un tema donde reina la incertidumbre. No es un tema en el cual existan reglas o precedentes claros de qué es lo que debería pasar. Ahora, si tomamos en cuenta lo que sucedió tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido a partir del 2019, pues yo diría que el orden lógico de decisiones que tendrían que dictarse en esos países es la siguiente. En primer lugar, el Poder Ejecutivo de Estados Unidos, a través del presidente o el Departamento de Estado, y lo propio, el gobierno de Su Majestad, Poder Ejecutivo en el Reino Unido, tienen que emitir una declaración en la cual conste que a efectos legales la representación de la República Bolivariana de Venezuela, a efectos legales, insisto, recae en, y viene la incógnita, el nuevo órgano que va a representar al gobierno de Venezuela, que sabemos ya no puede ser el presidente encargado y pudiera ser, de ser el caso, este Consejo de Protección de Activos que la Asamblea Nacional ha creado. Una vez se tenga esa declaración política, entonces el Consejo de Activos, insisto, asumiendo que vaya a ser reconocido, puede tener capacidad legal de actuar y eso va a desencadenar otra serie de consecuencias. En Estados Unidos, muy importante, sería necesario emitir una certificación de acuerdo con la sección 25B de la Ley de la Reserva Federal para que los miembros de ese consejo puedan representar la República y al Banco Central de Venezuela ante las cuentas, en las cuentas bancarias. Ese sería el segundo paso que es propio de Estados Unidos. Y el tercer paso, filtro, que es común a Estados Unidos y al Reino Unido, ese reconocimiento legal, o como se le conoce, reconocimiento de jure, debe pasar por el tamiz de las cortes, porque las cortes son las que en definitiva van a tener que declarar cuál es la organización que puede no solo ejercer derechos, muy importante recordarlo también, responder frente a las obligaciones, que en este caso estamos hablando de la deuda pública externa de Venezuela. Entonces, Mar, un resumen, una declaración del Poder Ejecutivo de Estados Unidos y el Reino Unido de manera clara e inequívoca, declarando la capacidad legal del Consejo de Activos de la Cuarta Legislatura de la Asamblea para representar legalmente a Venezuela. Además, en el caso de Estados Unidos, una nueva declaración 25B y en tercer lugar, el pronunciamiento de las Cortes que ratifique y blinde esa representación, lo cual y solo entonces va a lograr excluir al gobierno de facto de Nicolás Maduro de la representación de Venezuela frente a los activos y también, muy importante recordarlo, los pasivos y en concreto los litigios de la deuda pública legada. Profesor, entiendo perfectamente esta secuencia de hechos que usted considera podría ser una ruta de acción. Ahora, uno a veces que escribe sobre este tema con cierta regularidad, siente que es un tema muy lejano para las personas. Es decir, para nuestros lectores en Crónica 1 y para los lectores en general de los medios de Venezuela que hacen seguimiento a este tema, la gente puede sentir, bueno, ajá, pero ¿y eso a mí de qué manera me impacta? ¿Qué diferencia podría haber hecho en estos 3 años que los activos, llámese Citgo, el oro en Londres, las cuentas de la Reserva Federal, hayan estado fuera del alcance de Miraflores? Es como que la gente percibiera que son unos recursos que es lo mismo, es que estén en manos del gobierno encargado o ahora del consejo o estén de Miraflores, como que no llega, no siente, no percibe un impacto real, directo en sus vidas. ¿De qué manera se puede explicar cuál es la diferencia o cuál ha sido el beneficio de que esos recursos hayan estado en posesión de un sector de la oposición estos años? Gracias por la pregunta, Maru. Bien compleja por lo demás. Y además coincido con tu apreciación. Siempre he considerado que estos debates de altísima importancia son muy ajenos a los venezolanos, especialmente por la crisis de la emergencia humanitaria compleja por la cual se está atravesando ahora en Venezuela, ¿no? Hay una primera consideración
que es que como Venezuela fue un petroestado, ese llamado estado mágico, a los venezolanos en realidad todo lo que pasaba fuera de Venezuela les resultaba absolutamente irrelevante porque el interés estaba centrado en cómo la riqueza petrolera se distribuía en Venezuela, ¿no? Si el petróleo se vendía, si no se vendía, si Citgo producía, a los venezolanos solo les interesaba la fase final de todo este de todo este proceso que es la distribución de la renta petrolera dentro de Venezuela. Entonces hay aquí un problema ya de origen, ¿no? El venezolano ha estado poco acostumbrado a pensar en su país como un propietario de activos externos, ¿no? Y luego, por supuesto, y esto es parte de las graves fallas de gobernanza que vimos en esa estructura que coloquialmente se ha llamado gobierno interino, pero que, insisto, nunca existió el gobierno interino, es una expresión coloquial, fallas de gobernanza que impidieron tomar decisiones que han podido permitir el uso de activos externos de manera absolutamente transparente y eficiente, por supuesto, para aliviar el sufrimiento de los venezolanos derivado de la emergencia humanitaria compleja. Esto solo se hizo en una oportunidad, el programa Héroes de la Salud, que por cierto fue reconocido en Estados Unidos de América como una de las soluciones legales más innovadoras, porque fue necesario acudir a mecanismos de plataforma de pago digital, pero salvo eso, a decir verdad, toda la discusión de los activos externos se ha centrado o en una pelea de la oposición contra Maduro o en una pelea tanto peor de la oposición contra la oposición, y eso ha hecho que el venezolano no preste atención a este problema, y eso, Maru, es muy malo, entre otras razones, porque lo más delicado en estos momentos es la transparencia y la rendición de cuentas de esos activos, pero para que la rendición de cuentas sea un principio efectivo, los ciudadanos tienen que exigir la rendición de cuentas. Y si los ciudadanos simplemente pasan de largo con lo que pasa con Citgo, con los depósitos del Banco Central de Venezuela, con el oro de Londres, pues no va a haber nadie que exija rendición de cuentas y eso crea condiciones para una gestión opaca de los activos externos. Muchas gracias, profesor José Ignacio Hernández, abogado constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional y Administrativo en las Universidades Central de Venezuela y Católica Andrés Bello. Es nuestro invitado de esta noche. Esto que usted nos ha dicho sobre el tema de la rendición de cuentas ha sido un punto importante en la cobertura y en el foco que le hemos querido dar desde Crónica 1 a todo este proceso del gobierno encargado. Y usted tiene razón, ha sido muy difícil hacerle Contraloría porque ha sido muy poco transparente o fue muy poco transparente. Ahora, si quiero abrir ahora la participación de los usuarios que nos están escuchando a esta hora, nuestro equipo de redes abrirá los derechos de palabra para que puedan preguntar y compartir sus reflexiones sobre el tema que nos ocupa. Yo más adelante, profesor, si algún radio escucha, la costumbre de cuando trabajaba en la radio, si algún usuario no toca este tema, yo quiero volver sobre esto que usted acaba de mencionar del programa Héroes de la Salud y de la distribución o otras cosas que se pudieron hacer con esos fondos y no se hicieron. Pero bueno, vamos a abrir los derechos de palabra. Por favor, recuerden solicitar la palabra en su aplicación y sucesivamente los iremos anunciando. Recuerden que tendrán un máximo de 1 minuto para intervenir, por favor. Recuerden mantener un tono de tolerancia y respeto, pues la idea de este espacio es que todos podamos intercambiar puntos de vista y aprovechar al máximo a nuestro invitado. A ver, indíquenme por acá, por favor, si hay alguna persona solicitando preguntar. Hay una persona que está solicitando el derecho de palabra. Vamos a ver que me indiquen el nombre. Vicen, el usuario Vicen. Te vamos a habilitar el micrófono para que puedas intervenir durante 1 minuto y hacer tu planteamiento, Vicen. Sí, buenas tardes, buenas noches, no sé dónde están. Sí, bueno, más que mi planteamiento, o sea, para mí el gobierno interino, y es una reflexión más que todo, el gobierno interino falló por desconocimiento de la población de lo que es un gobierno, de lo que es un Estado. O sea, el Estado es el ente que tiene el monopolio del uso de la fuerza, es el que gobierna. Entonces, las personas creían que
Dios daba ahora que Guaidó iba por tener recursos iba a tener algo, no. El dinero no te da poder. Tristemente es así, el dinero no te da poder, el dinero lo que te da es recursos o oportunidades, pero el dinero no te da poder. Entonces el venezolano malinterpretó lo que es el gobierno interino, de que creían que no, ya automáticamente iba a gobernar y automáticamente iba a hacer eso. Entonces a mí lo que más me preocupa de Venezuela es la ignorancia de lo que es un Estado y lo que es un gobierno. Y por eso yo creo que el fallo del gobierno interino fue eso, no saber, además del oscurismo, que fue la rendición de cuentas, que fue muy importante. El problema es que las personas tampoco le paraban mucho a la rendición de cuentas. Yo creo que le pararon más a las sobredimensionadas expectativas de lo que podía hacer Guaidó. Guaidó yo no lo culpo porque se acabó el gobierno interino. Yo lo que lo puedo culpar es por el manejo de las expectativas. Qué podía hacer Guaidó con dinero? No mucho, porque tampoco es que tenía o sea, Guaidó era como un muro de contención, no era que lo manejaba tampoco. Entonces, ahora, ok, ahora vamos a otro proceso nuevo, vamos a seleccionar un nuevo ente, vamos a ver si es reconocido, pero el problema va a estar ahí mismo. Entonces, el problema del venezolano va a seguir, no importa quién esté a cargo de eso. Disculpen, me retiro. Muchas gracias, Vicen, por tu intervención, profesor José Ignacio, su comentario. Totalmente de acuerdo, dicen. Digamos, hay aquí haciendo una suerte de análisis económico, ¿no? De la oferta y la demanda. Hubo severas fallas de gobernanza en la oferta de servicios del gobierno, del así llamado gobierno interino, y sobre todo fallas de comunicación. Nunca se logró explicar bien cuál era la estrategia, más bien se sobresimplificó la estrategia con el mantra del cese de la usurpación y tal. Y por otro lado, a decir verdad, tampoco es que hubo mucha demanda de los ciudadanos de saber qué se estaba haciendo, de exigir rendición de cuentas, de conocer más sobre los activos. También de nuevo en parte porque toda la atención se colocó en el cese de la usurpación, ¿no? Y se generó esta impresión completamente errada de que el cese de la usurpación era inminente y que todo lo demás era absolutamente irrelevante, pero en la medida en que el cese de la usurpación pues no se lograba, pasaban los meses, entonces esta estructura fue transformándose coloquialmente en un gobierno interino que intentó tratar de gobernar para demostrar capacidad de acción y capacidad de fuerza, pero que de nuevo, por severas fallas de gobernanza, esa gestión de gobierno en algunos casos fue exitosa, hay que decirlo, pero en otras lamentablemente fue absolutamente desviada, ineficiente o ineficaz. Pero coincido con el planteamiento de que al final creo que hubo un fracaso en explicar el para qué de esto que se llamó coloquialmente gobierno interino. Profesor, y justamente retomando, antes de darle la palabra a nuestro siguiente escucha que ha solicitado hablar, y Larón, por favor, mantente atento, pero antes de darle la palabra a él, quisiera ahondar en eso que usted comentaba antes y lo uno con el planteamiento de Vicen. ¿Por qué el gobierno encargado que creó todo este mecanismo que usted refirió ahorita para el pago de bonos a los médicos, el llamado programa Héroes de la Salud, pues ¿por qué no hizo algo similar para los maestros o los pensionados que se lo llegaron a solicitar directamente a través de cartas escritas que se recibieron en la Asamblea Nacional y todo, para ayudar a otros sectores, para ampliar, como usted decía, esa asistencia humanitaria en este momento tan crítico a otros sectores que también lo estaban necesitando? Y se lo pregunto porque, bueno, usted estaba como parte de ese equipo en esos momentos, digamos, cruciales iniciales. ¿Qué nos puede comentar usted de los debates que se dieron sobre ese tema? Si se dieron algunos, si se planteó ampliar esa ayuda, ¿por qué no se amplió? Excelente pregunta, Mario, y la respuesta es que no se logró ampliar la ayuda ni replicar programas sociales por las severas fallas de gobernanza que impidieron tomar decisiones, fallas de gobernanza que yo atribuyo, entre otras causas, a la profunda desconfianza que hay en el llamado G4. Como tú bien lo señalas, en ese momento, marzo del año 2020, en pleno inicio de la pandemia,
yo todavía era procurador especial y me correspondió diseñar todo el mecanismo jurídico de la mano del gobierno de Estados Unidos para lograr proteger efectivamente los activos del Banco Central de Venezuela y poder obtener las licencias necesarias para el uso de esos activos con fines humanitarios, para aliviar la emergencia humanitaria, especialmente en el ámbito de la pandemia. Te estoy diciendo que yo en todo lo que había que hacer legalmente lo hice trabajando bastante, dicho sea de paso, entre marzo y abril. ¿Y cuándo se implementa el programa de Héroes de la Salud? Ahora ya no recuerdo la fecha, pero creo que fue agosto o septiembre, ¿no? De ese año. Fue hacia el mes de septiembre porque se pagó creo que septiembre, octubre y noviembre de ese año, o 2000, sea, ya hacia el final. 2020. ¿Por qué tardaron Sí. desde marzo hasta septiembre? No por problemas legales, sino porque el G4 no se ponía de acuerdo. De hecho, insólitamente, lo recuerdo claro, cuando ya estaba la reunión planteada con el Departamento del Tesoro, los FAC, todo montado, tuve que suspender la reunión porque el G4 estaba en desacuerdo, no estaba de acuerdo, no había decidido el monto, y para que ellos se pusieran de acuerdo, fue necesario esperar básicamente de marzo a septiembre. ¿Qué pasó, Maru, en el interín? Y esto además tiene que ver con un paper que estoy escribiendo sobre este tema. En el interín, Maduro ofreció un bono en marzo y lo empezó a aplicar, a ejecutar, ahora que no tengo la fecha, pero fue de inmediato, o sea, eso habrá sido abril o mayo. Entonces, para el ciudadano común, la pandemia que demostró que mientras Maduro cumplía, pues poco, mal, pero cumplía, el bono de Maduro, insisto, se habrá pagado en cuestión de semanas o meses, este gobierno interino tenía que pasar meses y meses en discusiones interminables. Y te digo, Maru, yo pasé por allí y pocas veces he visto una gestión tan ineficiente. Eso eran comisiones, comités, subcomités, grupos de trabajo, otros subcomités, reuniones interminables, te citaban a las 9 y empezaban a aparecer 3, 4 horas más tarde, peleaban entre ellos. Recuerdo una reunión con la OFAC y el Departamento del Tesoro que se han puesto a pelear entre ellos ahí delante de todo el mundo. Entonces hubo de verdad, y lo tengo que decir, yo lo he dejado escrito, severas fallas de gobernanza derivados de esta gran desconfianza que existe en el así llamado G4, y por eso yo he sostenido con este conocimiento empírico que el problema que hay que solucionar urgentemente en la oposición venezolana es esa desconfianza. Ni este gobierno interino parlamentario que están intentando crear, ni las primarias, ni nada va a lograr solucionar esa profunda desconfianza que se traduce en decisiones erráticas, en malas decisiones, en tardanza, y eso, a decir verdad, afecta notablemente la imagen que la oposición debería estar dando como un cuerpo en capacidad para gobernar un país tan complejo como Venezuela. Coincido en gran parte con lo que usted está señalando, profesor. Vamos a darle el derecho de palabra al usuario Hilarón y posteriormente voy a leer una pregunta que nos mandaron por escrito. El usuario Hilarón, por favor, activa tu micrófono para que puedas intervenir y hacer tu planteamiento o tu pregunta. Mientras Hilarón se activa, sí me gustaría más adelante volver sobre este tema de la desconfianza dentro del G4 y bueno, sé que es más una discusión política que jurídica, pero sí es, como usted dice, el nudo de la cuestión para poder avanzar con éxito en los planes de la oposición de, bueno, de lograr un cambio político por la vía constitucional y electoral. El usuario dejó de solicitar. Vamos a ver, aquí viene. Hilarón, adelante, por favor. Ok, voy a pasar a leer la pregunta por escrito porque el usuario parece tener algunos problemitas de comunicación. La pregunta por escrito la envía el usuario Razan Chesi. Él dice, ¿cuál sería la sanción que tendría el gobierno interino por el mal manejo de los recursos? Por supuesto habría que matizar notablemente y evitar generalizaciones de mal manejo de recursos, ¿no? Yo no niego que hubo mal manejo de recursos, pero también hubo buen manejo de recursos, ¿no?
Pero para ser muy franco, en esta situación, como yo le he llamado, de anomia jurídica en Venezuela, donde no hay instituciones, no hay capacidad de rendir cuenta, y no me refiero solo al régimen de Maduro, me refiero también a la propia cuarta legislatura de la Asamblea Nacional, porque lo cierto, y quiero recalcar esto, más allá de declaraciones políticas grandilocuentes, lo cierto es que hasta donde yo conozco, esta cuarta legislatura nunca inició y sustanció una investigación parlamentaria de rigor, cumpliendo los extremos de la Constitución y la ley. Todo se quedó en debates políticos. Así que yo diría que la sanción no va a ser jurídica, no la hay, ¿no? Y creo, para ser franco, que va a ser muy difícil que la haya, ¿no? Hablando de una transición en Venezuela, en el supuesto que se llegue, sí será una sanción política, ¿no? Como en estos días en las redes comentaba el profesor Ricardo Hausmann, es decir, es el venezolano cuando tenga la oportunidad de pronunciarse, tanto en elecciones, si es que las hay, como en mecanismos internos de consulta, como serán en las primarias, demostrar su descontento o su solidaridad o apoyo con estas medidas que se tomaron. Es decir, creo yo que esto va a caer en el ámbito de la responsabilidad política y de la memoria histórica, ¿no? Yo por eso, además como profesor, que me encanta escribir, he escrito algunos temas jurídicos dejando constancia de todo esto que se hizo, y estoy escribiendo una suerte ya de memoria más pormenorizada, que cuando la oportunidad sea la conveniente, pues pienso publicarlo, porque sí creo, estoy seguro que en algún momento la historia va a volver los ojos hacia esta etapa y va a juzgar con severidad a quienes, habiendo tenido una oportunidad única para enrumbar a Venezuela hacia una transición democrática, decidieron orientar su actividad hacia otros objetivos. Vamos a volver una vez más a intentar con el usuario Hilarón, a ver si esta vez sí logra intervenir, porque él ha solicitado varias veces la palabra, pero cuando le abrimos el micrófono pareciera como que se declina la solicitud. Hilarón, por favor. Sí, aló, ¿me oyen? Adelante. Aló, Sí, perfecto. aló, ¿me oyen? La escuchamos perfectamente. Adelante con su Sí, planteamiento, bueno, señor mi Hilarón. pregunta es, hay tres países donde hay los activos más importantes, Portugal, USA e Inglaterra, ¿no? USA acaba de reconocer la asamblea. Tendrá potestad esa asamblea para intervenir en su directiva. Y en el caso de Inglaterra y Portugal, habrá que esperar los pronunciamientos de esos gobiernos y la custodia de esos activos estarían todavía en el stand-by, como se dice. Esas son mis preguntas y mi reflexión. Muchas gracias, Hilarón. Adelante, profesor. Gracias, Hilarón. Bueno, vamos a hacer una aclaratoria cuantitativa y luego cualitativa, ¿no? En efecto, los tres países donde hay mayores activos externos o sobre los que tiende a concentrarse la atención son Estados Unidos, el Reino Unido y Portugal. En Estados Unidos el principal activo es Citgo. Es muy difícil estimar el valor de Citgo, pero simplemente a ojo de buen cubero vamos a ponerle una cifra de 8.000 millones de dólares. Los depósitos de oro del Banco Central de Venezuela en el Reino Unido rondarán los 2.000 millones de dólares, y las cuentas del gobierno de Venezuela en el nuevo Banco de Portugal pues rondan los 2.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando cifra gruesa de 12.000 millones de dólares. El valor total de los activos externos de Venezuela es entre 20.000 y 30.000 millones de dólares. Esto es muy importante, porque si bien la atención se ha centrado solo en estos tres países, aquí hay la mitad o menos de la mitad del resto de activos externos que maneja el gobierno de facto de Nicolás Maduro, al margen de cualquier tipo de transparencia. Ahora, ¿quién controla legalmente esos activos? Voy a aplicar esto lo más sencillo posible. En Estados Unidos, insisto, no hay un gobierno de Venezuela reconocido. El gobierno de Estados Unidos no ha reconocido a la Asamblea Nacional como gobierno de Venezuela, entiéndase como ejecutivo con capacidad legal
de actuar y disponer de activos. Lo que ha habido hasta ahora son manifestaciones de apoyo político, eso no es un reconocimiento de jure, y una licencia, que ese es un tema meramente operativo, ese tampoco es un reconocimiento de jure. Por lo tanto, hoy día en Estados Unidos no hay claridad sobre quién puede representar al gobierno de Venezuela, especialmente representar a PDVSA como accionista de Citgo, y eso es un elemento de riesgo sobre Citgo. En el Reino Unido, la situación es tanto más comprometida, porque en el Reino Unido todos los tribunales que se han pronunciado sobre este tema, la Corte de Comercio, la Corte de Apelación y la Corte Suprema de Justicia, han señalado en 4 oportunidades que en el Reino Unido no se ha reconocido a un gobierno interino, a un gobierno paralelo, solo se reconoció al presidente de la Asamblea Nacional como presidente de la República de jure, y que ese reconocimiento vale hasta tanto se mantenga esa condición. ¿Qué es lo que sucede? Que como ya no hay un presidente de la República de jure, hay una probabilidad que yo estimo alta que la Corte de Apelaciones de Londres, que ahora conoce la demanda por el caso del oro, sentencia que ya no es posible seguir manteniendo este reconocimiento al presidente encargado y a la Junta del BCB, lo cual implicaría que Nicolás Maduro, como gobierno de Venezuela, de facto o no, eso es irrelevante en materia jurídica, eso implicaría, insisto, que el gobierno de Nicolás Maduro pueda tomar control de esos activos. En concreto, 2.000 millones de dólares del Banco Central de Venezuela, prácticamente en su totalidad depósitos de oro en el Banco de Inglaterra. Ese es un caso que lo va a tener que decidir la Corte de Apelaciones. Y el caso de Portugal, allí el problema no es quién es el gobierno. De hecho, Portugal nunca reconoció al presidente encargado como al presidente de la Asamblea Nacional como presidente encargado de jure, para nada. Ahí el problema con los activos de Novo Banco es que están sujetos a un proceso penal, criminal, por lavado de dinero. Y por lo tanto, para usar esos recursos es necesario demostrar y aclarar la legitimidad de su origen y esclarecer cualquier tipo de duda que se haya podido sembrar en cuanto a los orígenes y destinos de esos recursos. Y eso no tiene que ver, estrictamente hablando, con la capacidad legal para representar a Venezuela. De hecho, quien ha representado a Venezuela en varios intentos infructuosos de tomar control de los activos del nuevo banco es Nicolás Maduro, que con sus abogados y entre otros representando al Bandes ha planteado varias demandas que han sido todas declaradas sin lugar. Con lo cual es importante aclarar esto. Si bien en Estados Unidos y en el Reino Unido el problema principal a resolver es quién representa al gobierno de Venezuela, en Novo Banco, Portugal, el principal problema a resolver no es quién representa al gobierno de Venezuela, sino la investigación criminal por lavado de dinero que afecta hasta el día de hoy el control y disposición de esos activos, como por lo demás puede saberse por el uso de información pública que sobre este caso existe. Muchas gracias, profesor José Ignacio Hernández, por responder a esta inquietud de Hilarón. Y quiero unirla con una pregunta para continuar sobre este tema del posible uso de esos recursos. Usted dice que son, le entendí, de 20.000 a 30.000 millones de dólares, creo que le capté la cifra. Profesor, el pasado mes de diciembre, representantes de la Plataforma Unitaria y de Nicolás Maduro presentaron el acuerdo político para crear un fondo fiduciario que ellos han denominado Fondo para la Protección Social del Pueblo. Y este acuerdo dice que el fondo se alimentará de los recursos de la República congelados en el sistema financiero internacional. Yo le quería preguntar a cuánto ascendían esos recursos, usted ya lo respondió, pero ¿qué hace falta entonces para que ese dinero sea transferido desde las cuentas donde se encuentran hacia ese fondo? Ese procedimiento inicialmente uno entendía que no era muy ágil, pero pareciera que también está, como aparentemente todo este asunto del gobierno encargado y del control y la protección de los activos, pues con una marca, con una sombra política. Es decir, hay asuntos políticos que podrían estar retrasando esas transferencias. ¿Qué hace falta?
y serían esos recursos, esos 20.000 millones, o sería ese oro de Londres el que alimentaría ese fondo. ¿Qué nos puede explicar usted sobre eso? Bueno, Maru, tremenda pregunta. Desde el punto de vista legal, el acuerdo social que se suscribió en México, que yo he comentado en público, que me parece sin duda positivo desde todo punto de vista. Pero desde una perspectiva legal, y yo entiendo que ese fue un acuerdo producto de una negociación y como tal difícil de plasmar en palabras, pero es completamente impreciso, ambiguo y si me permite la expresión guabinoso, o como decía un célebre profesor de derecho venezolano, galletoso. Es decir, uno lee aquel acuerdo y no entiende pues poco, a decir verdad. Y ha habido una pésima comunicación y entonces se ha insistido que hay 3.000 millones de activos bloqueados y ya el doctor Gerardo Blay ha aclarado que no es prudente siquiera hablar de cifras, ¿no? Y luego está este concepto de activos bloqueados. ¿Qué es un activo bloqueado o congelado? En términos jurídicos estrictos, un activo bloqueado o congelado es un activo cuya disposición está prohibida por una decisión judicial, ejemplo, un embargo, o una decisión administrativa, ejemplo, una sanción. Pero hay muchos otros activos respecto de los cuales el problema, ya lo expliqué, no es tanto de bloqueos o congelamientos, sino de procesos legales basados en legitimación de capitales, como es el oro, como es, perdón, las cuentas del Novo Banco en Portugal. Entonces hay una gran confusión sobre ese concepto de activos bloqueados. Ahora, yo supongo, y digo supongo porque no tengo ningún tipo de información distinta a la pública, que este es un fondo que solo puede financiarse con activos líquidos. Es decir, uno no puede financiar este fondo con Citgo, ¿no? Tiene que financiar el fondo con activos líquidos que están en cuentas bancarias, ¿no? Y a decir verdad, el gobierno interino solo controla cuentas bancarias en Estados Unidos, respecto de las cuales por la información pública que se maneja, hay muy poco dinero y prácticamente que la totalidad está concentrado en la cuenta del Banco Central de Venezuela, en las dos cuentas del Banco Central de Venezuela, en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, y los depósitos de oro en el Banco de Inglaterra, que ojo con eso, no es activo líquido. O sea, apartando el tema de quién representa el Banco Central, no es que el presidente del Banco Central va al Banco de Inglaterra y se lleva los lingotes de oro y los vende en mercadolibre.com. Es decir, liquidar ese oro es hiper complicado, ¿no? Pero entonces yo supongo que esto tiene que tiene que tratarse de cuentas bancarias, pero ¿cuáles son esas cuentas bancarias? ¿Dónde están? Fuera de Estados Unidos y el Reino Unido, esas cuentas bancarias, estén donde estén, están bajo el control legal de Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro es el gobierno de Venezuela reconocido como tal, con excepción de Estados Unidos y el Reino Unido a efecto, insisto, de activo. Y muy en especial, en el caso de Novo Banco, que hay cerca de 2.000 millones, ya expliqué, el problema no es quién representa al gobierno de Venezuela, es un proceso criminal que es conocido por fiscales y jueces. Y a esos fiscales y jueces les resultará absolutamente irrelevante que la plataforma unitaria y Maduro hayan llegado a un acuerdo por usar esos recursos, porque hay que cumplir unos parámetros y criterios legales. Quien tiene la información de cuáles son los problemas legales de esas cuentas es principalmente el gobierno de facto de Nicolás Maduro, que es quien ha interactuado con eso. Con lo cual quiero decir que, para ser franco, yo no sé dónde están los activos líquidos que pudieran utilizarse para financiar ese fondo social, y eso me preocupa mucho porque se ha generado una expectativa que no sé si es excesiva, y yo creo que tanto el gobierno de facto de Maduro, de cuya transparencia yo no, por supuesto, tengo ningún tipo de expectativa, y la plataforma unitaria, en la cual hay gente, reitero, tan seria como el doctor Gerardo Blay, deben explicar con un poco más de claridad este tema. Rapidito, si hay, o había, perdón, había, y perdóname la expresión, un mango bajito, que cuando yo era procurador lo dije y fuera de procurador también lo he dicho, que era las reservas del Banco Central de Venezuela en el Banco de Inglaterra. ¿Por qué? Porque si la Junta del BCB de Guaidó y el directorio del BCB de Maduro hubiesen presentado un escrito conjunto diciendo, por ejemplo, estamos de acuerdo en liquidar 500 millones de dólares de esta reserva para ser transferida
a las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, todo cumpliendo la transparencia, etcétera, etcétera, eh, eh, ese escrito hubiese allanado la posibilidad de usar esos activos y no embarcarse en una pelea legal que yo creo tenía todo el sentido del mundo en 2019, pero que ya hoy día en el 2023 me parece un poco fuera de foco. Pero esa posibilidad la perdió la plataforma unitaria. ¿Por qué? Porque la plataforma unitaria podía haber actuado en la Corte de Apelaciones de Londres hasta el 3 de enero del 2023 a través del reconocimiento de jure del presidente encargado. Pero como la Asamblea Nacional decidió constitucionalmente eliminar al presidente encargado, ya ni siquiera puede haber un acuerdo para utilizar esos activos o depósitos del Banco Central de Venezuela en Londres. Y por el contrario, como ya lo dije, y quiero ser muy responsable en esto, un análisis exclusivamente jurídico, creo yo que la decisión de la Asamblea Nacional de eliminar la figura del presidente encargado eleva los riesgos de que la Corte de Apelaciones le dé la razón a Maduro. Y por supuesto, si yo fuese Maduro, no tengo ningún incentivo ahora en negociar con la oposición el uso de esos activos, más bien me siento a esperar a que la Corte de Apelaciones me dé la razón, anuncio aquello como una gran victoria política y por supuesto utilizo los activos del Banco Central de Venezuela depositados en el Banco de Inglaterra a la absoluta discreción. Excelente explicación y muy clarificadora, profesor, sobre este tema de la disposición de los activos en el exterior, porque en la narrativa posterior a la firma del acuerdo social en México se ha hecho mucho énfasis y la plataforma no ha dicho mucho en contrario, la plataforma unitaria, que básicamente los activos son los que están en control del gobierno encargado. Y recientemente el presidente Nicolás Maduro llegó a decir que, bueno, que había retrasos y que eran atribuibles a la plataforma. Había retrasos para alimentar el fondo y eran atribuibles a la plataforma. Pero ciertamente lo que usted está poniendo sobre la mesa es sumamente importante, que hay muchos activos que están congelados a partir de las sanciones que no son los que están en control precisamente del gobierno encargado. Quiero No, darle... no, y rapidito, de los cálculos que yo he hecho, la mayoría de los activos externos están en control de Nicolás Maduro, ni más ni menos. El principal activo externo en un país lamentablemente empobrecido como Venezuela, que es el flujo de caja de las exportaciones petroleras, las controla enteramente Maduro. Correcto. Entonces, en realidad, los activos líquidos que controla o que controlaba el presidente encargado, ya eso está en duda, cuantitativamente son bastante bajos, a decir verdad. Correcto. Quiero darle la palabra a nuestro redactor en Crónica 1, nuestro redactor de noticias e información económica, Alberto Torres, que está conectado y nos ha pedido intervenir. Adelante, Alberto, habilita tu micrófono para que puedas intervenir y gracias por conectarte. Hola, saludos a todos, profesor José Ignacio Hernández. Mi pregunta va enfocada en el uso de los activos. En la página de la Junta ad hoc del Banco Central se menciona que el último desembolso fue el 15 de noviembre de 2022 y en total han desembolsado 190 millones de dólares. Quería saber si en efecto esas cuentas son correctas, si de repente en aras de la transparencia es posible conocer o que se rinda cuenta sobre ese uso de fondos, entendiendo que no solamente involucra al gobierno encargado de Guaidó, sino también a la Asamblea Nacional, a otros órganos que dependen de la Asamblea Nacional, e incluso tengo entendido que para dirigidos a activismo, a fomento de la democracia en el país. Y mi segunda pregunta va dirigida a cómo puede afectar esta eliminación del gobierno interino los casos judiciales que se llevaron a cabo y que se podrían llevar a cabo en Estados Unidos, y bueno, ya mencionaba el del Reino Unido, pero enfocado también ya mencionabas que es probable que Nicolás Maduro espere a que la Corte de Apelaciones le admita que, bueno, que ya Guaidó no es presidente, pero ¿qué puede pasar, por ejemplo, con los juicios que se llevan en Estados Unidos relacionados con esos activos como Citgo? O sea, que bueno, es como
el bien más preciado por los acreedores, por todo esto de la tenencia de bonos. Muchas gracias. Oye, excelentes preguntas, ¿no? Muchísimas gracias. Las respondo lo más breve posible. Por supuesto, tengo que ser muy responsable. Como yo no tengo ningún tipo de relación, contacto directa o indirecta con la cuarta legislatura de la Asamblea Nacional y con las estructuras de la así llamada gobierno interino, pues no tengo ni idea sobre el uso o gestión de esos fondos, conocimiento privado, digamos, sé lo que manejamos todos por información pública y tengo que decir, a decir verdad, que la página web de la Junta Doc del Banco Central de Venezuela es una herramienta muy útil y transparente porque ahí está, y de hecho la tengo ahorita abierta, todo el detalle de cómo se han distribuido y usado esos recursos, ¿no? Aquí hay un detalle muy importante. La cuenta que utiliza el Banco Central de Venezuela para hacer estas erogaciones es una cuenta en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York que está bloqueada por la OFAC. Eso implica que para transferir $1 desde esa cuenta bancaria a la cuenta bancaria del pagador hace falta una licencia de la OFAC y la OFAC supervisa desde que el dinero entra hasta que el dinero sale. Y la OFAC analiza, entre otras cosas, temas como legitimación de capitales, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un dato muy importante que hay que señalar, porque en mi opinión el mejor control que puede haber sobre estos activos es el que aplica la OFAC. Por supuesto, la OFAC no puede validar la sinceridad de la operación final, ¿no? Si va a verificar que el dinero salió de la cuenta del Banco Central para la cuenta tal, del destinatario tal, para tal razón. Así que eso creo que agrega un elemento más de transparencia, pero aquí ha habido un problema que lo vimos además cabe recordar que en la cuarta legislatura de la Asamblea Nacional reformó la ley de liberación del fondo, la ley del Fondo para Liberación de Venezuela, que es la ley de presupuesto en realidad, para utilizar el uso de $52 millones adicionales, pero no hay publicación de las partidas, ¿no? Que es lo que debería hacerse. Entonces, aquí sí hay un problema de información, de transparencia, que no es atribuible a la Junta DOC del Banco Central de Venezuela, que simplemente tiene un contrato de préstamo con la República, es enteramente atribuible a la Asamblea Nacional como órgano eh, de control, ¿no? Y aquí, bueno, ha habido una partida que genera la atención, por decirlo menos, Fondo para la Defensa de la Democracia, eso ahí puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces sí creo que es indispensable exigir a la Asamblea Nacional que cumpla con las disposiciones del derecho presupuestario venezolano en cuanto a la debida publicidad de todas las partidas con las cuales se va a utilizar ese presupuesto. No basta con decir que para el Fondo de la Defensa de la Democracia son $10 millones. Eso no es una descripción de partidas, ¿no? Entonces aquí sí hay un tema, insisto, de transparencia, que el único que lo puede solucionar es la Asamblea Nacional, entre otras razones porque ahora la Asamblea Nacional es juez y parte, o sea, la Asamblea Nacional es gobierno que ejecuta gastos y es asamblea que controla el gasto. Y ya sabemos que cuando ambas funciones se acumulan hay condiciones propicias para la corrupción. En cuanto a los litigios, fíjate, eso es interesantísimo, que hemos hablado de los activos, que yo dije, entre 20.000 y 30.000 millones de dólares, pero resulta ser que los pasivos externos de Venezuela pueden alcanzar la cifra de 160.000 millones de dólares. Por lo tanto, yo siempre he dicho esto, Venezuela no tiene activos. Una de mis críticas al estatuto dictado por la Asamblea Nacional el pasado 3 de enero es que parece colocar todo el centro ahora de la estrategia en el control de activos. Pero pregunto, ¿qué activos van a controlar o qué activos puede controlar un país que tiene 20.000 millones de dólares en activo y debe 160.000 millones? Venezuela no tiene activos, tiene pasivos. Y esos pasivos se representan en decenas de litigios. Y aquí ha habido además otra afirmación completamente inadecuada, imprecisa, confusa, carente de fundamento jurídico, que es que los activos están protegidos por las sanciones. Eso no es así. No es así porque las sanciones no son absolutas. Víctimas de la FARC han logrado embargar millones de dólares en activos de PDVSA en Estados Unidos. No es así porque, por supuesto, fuera de Estados Unidos no hay sanciones. Allí Venezuela pudiera perder
bueno recordarlo, las acciones de Propernin, que es la filial de PDVSA en Holanda, tenedora de lo que queda de las acciones de Nina, refinería en Suecia, pudiese perder esas acciones porque hay un embargo acordado por un tribunal comercial en los Países Bajos que difirió ese embargo al 31 de diciembre del 2022. Es decir, Venezuela puede perder lo que queda de Ninas por un embargo de un acreedor. Eso demuestra que los activos no están a salvo. Y por último, las sanciones lo único que han hecho es diferir la ejecución de ciertos activos en Estados Unidos como Citgo, pero como yo he dicho y escrito, no se puede diferir la ejecución de esos activos indefinidamente. Esa era una protección que se logró en diciembre de 2019. Se pensaba entonces que lo que se necesitaba eran 12, 18 meses para renegociar la deuda. Resulta ser que ya han pasado 3 años, con lo cual tarde o temprano la protección limitada, temporal y precaria de las sanciones va a desaparecer, y a eso entonces le agregamos, y ahora sí que termino, el enredo judicial que hay en quien representa a Venezuela en estas demandas. Una firma de abogados ya de Venezuela ya ha planteado esta incidencia, y entonces una situación de litigio muy complicada ahora se ha complicado tanto más por esta decisión política que tomó la cuarta legislatura de la Asamblea Nacional de eliminar la presidencia encargada y por lo tanto dar con el traste con todo lo que se había logrado en temas de representación judicial de Venezuela ante estas reclamaciones que superan las decenas de millardos de dólares. Muchísimas gracias, profesor José Ignacio Hernández. Ya nos quedan 3 minutos y para cerrar solamente quería comentar sobre esto, uno de estos últimos puntos que usted tocó relativo al presupuesto con el que funcionará la Asamblea el año que viene, este año, perdón, 2023, la Asamblea 2015 durante este año 2023. Y es que a nosotros nos ha llamado muchísimo la atención la poca información que se ha dado sobre la composición de ese presupuesto y su distribución. Incluso se lo preguntamos el día de ayer durante una rueda de prensa a la diputada Dinora Figueras, nueva presidenta de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional 2015, y ella, o sea, le preguntamos, pero diputada, si puede explicar cuál es el origen, si va a ser una reconducción presupuestaria, si va a ser un nuevo desembolso de los recursos en la Reserva Federal, cómo se va a distribuir, lo que usted señala, porque la distribución no ha sido pública, pero llama mucho la atención que el año pasado el presupuesto de la Asamblea y del gobierno encargado constaba de 8 proyectos y el presupuesto total era de 56,6 millones de dólares. Y para este año va a contar solo con 4 proyectos y el presupuesto será de 52 millones de dólares. Entonces allí uno dice, bueno, que va a haber unas partidas que van a recibir mucho más dinero, todavía no se sabe cuáles son. La diputada Dinora Figueras no nos respondió con precisión, solamente dijo, no, la voy a citar textualmente, nos acabamos de instalar, hemos tenido reuniones sobre los activos, pero algunas cosas no las tenemos en concreto. Entonces habrá que esperar a ver qué anuncios y qué precisiones se hacen sobre eso. Un comentario muy breve de cierre, profesor José Ignacio Hernández, nos queda 1 minuto y de antemano le agradezco por sumarse, por acompañarnos y por aclarar las dudas de nuestros participantes, de nuestros oyentes. Excelente pregunta y 3 comentarios como profesor de Derecho Público. Primero, criticar y cuestionar la improvisación con la que actuó la cuarta legislatura de la Asamblea Nacional. Es decir, publicar en enero del 2023 el presupuesto del ejercicio fiscal 2023 es algo que ni siquiera el madurismo y el chavismo había hecho. Esta gente del chavismo y el madurismo siempre publicaba, entre comillas, el presupuesto en el año anterior, pero el presupuesto, recordemos, tiene que prepararse con meses de antelación, tiene que ser debatido públicamente, la ley contra la corrupción exige deberes de transparencia, nada de eso se cumplió de manera tal o como lo evidencia el hecho, insisto, de que este presupuesto fue aprobado extemporáneamente. Segundo, y leí tu nota y estoy totalmente de acuerdo, ese presupuesto incumple todos los principios de transparencia. No basta con mencionar unos proyectos genéricos y el monto. Tiene que haber descripción de las partidas lo más detallada posible. Y eso es algo que hay que exigir en virtud de las disposiciones de transparencia que establece la Constitución y la Ley Orgánica de la Administración
financiera del sector público. Y por último, a todo evento, insisto, los únicos activos que pudiera llegar a controlar la Asamblea Nacional en el supuesto que sea reconocida como gobierno es la cuenta bancaria del Banco Central de Venezuela en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Y ahí hay otro problemita que te lo dejo. El Banco Central de Venezuela había celebrado un contrato de préstamo con el presidente de la República para fondear los gastos de la República. Ahora yo no tengo claro quién va a representar a la República como deudor de ese préstamo, porque ya no hay presidente encargado y esa es otra limitación adicional para ejecutar este presupuesto que, como tú muy bien has dicho, no parece ser muy transparente. Muchísimas gracias, profesor José Ignacio Hernández, abogado constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional y Administrativo, ex procurador especial para el gobierno encargado entre 2019 y 2020. Muchas gracias a todos los que se conectaron, gracias a los que participaron. Y bueno, les invitamos a mantenerse siguiendo las redes sociales y consumiendo, leyendo los contenidos de Crónica 1, donde estamos haciendo seguimiento a todos estos temas. Muchísimas gracias y feliz noche para todos. Profesor, muchas gracias. Gracias por la invitación y saludos a todos.